Bueno, buenas noches a todas y a todos. Nos damos apertura a este tercer conversatorio del proyecto Soluciones Colectivas, un espacio de encuentro, debate, reflexión y diagnóstico para el sector cultural, que estamos inaugurando en esta primera edición con el sector del teatro. A todas y a todos. Parece que hubo un feedback ahí de la computadora, perdón. Les decía que este es el proyecto Soluciones Colectivas, nuestro tercer conversatorio. Soluciones Colectivas es una iniciativa que busca promover el intercambio, incentivar la innovación de manera colectiva, justamente, identificar necesidades, aportar en la articulación entre el sector independiente de la cultura, en este caso en el sector del teatro, los creadores, emprendedores, instituciones, y organismos internacionales de cooperación y el diálogo también con el sector público. Estamos trabajando este proyecto desde el Centro Cultural de España en Santo Domingo, aliados con organismos de cooperación multilateral como UNESCO, Naciones Unidas, sus iniciativas de Arte 2030 y UN 75, y trabajando ya también con una mesa de articulación interinstitucional para promover el diálogo con el sector del teatro y con el sector cultural en general, de cara a buscar soluciones en esta crisis y durante la época de post-crisis. Les cuento un poquito, recordando un poquito cómo está siendo la dinámica. Son 5 conversatorios en base a 5 ejes temáticos seleccionados de manera ciertamente arbitraria con fines simplemente metodológicos, pero que están todos interconectados entre sí. Cada uno de estos ejes ha contado con el trabajo de varias semanas de un coordinador profesional en el sector y un grupo de 4 colaboradores en cada equipo, sumando un total de 25 personas invitadas a participar durante las semanas previas a estos conversatorios para recolectar información, reflexionar, cruzar algunas variables y datos, también generar cuestionantes o cuestionarios, y entrevistas con otros colegas que, aunque no estuvieran participando, necesitaban era necesario poder reflejar sus visiones. Estas 25 personas fueron seleccionadas con criterios de diversidad, ciertamente podrían haber sido más, y haber incluido mucha más gente, porque el sector es un sector muy activo y participativo también. Tuvimos que, tener algunas definiciones y establecimos algunos criterios de representación tanto de la capital de Santo Domingo y del interior del país que estuvieran en todas las mesas. Procuramos cruzar generacionalmente, incluir la voz de los más jóvenes y también de aquellos profesionales que tienen más trayectoria en el sector para motivar ese diálogo generacional, cuidar el tema de la equidad de género que siempre procuramos desde el Centro Cultural de España, promover también la diversidad de procedencias, de afinidades, de espacios de pertenencia y considerar obviamente la referencia y la participación activa en su disciplina. Claro que fue una selección que fue difícil de hacer, pero siempre con el espíritu de incluir a más personas del sector, tanto en las reflexiones que hicieron los grupos como en este momento de los conversatorios que duran toda esta semana. Y también fue un Tetris, como decíamos internamente con los equipos, poder armar esos grupos, pero me parece que ha quedado bastante representado el sector en estas semanas de reflexión previa y también ahora con mayor inclusión en los conversatorios que se están haciendo abiertamente por el canal de YouTube del Centro Cultural de España, que es por donde muchos lo están viendo, tanto en el horario en el que lo estamos haciendo como posteriormente. Realmente estamos muy contentos y contentas de las vistas que está teniendo. Eso significa que hay más interés, aunque no hayan podido participar, de poder escuchar y ser parte de estas reflexiones. Repasamos brevemente antes de pasarle la palabra al grupo de hoy. En el día lunes 20 tuvimos el eje temático coordinado por Viene González de Espacio de Presentación y Salas. Ese video de todo el conversatorio lo pueden encontrar en el canal del Centro Cultural de España. En el día de ayer, martes, coordinado por Ingrid Luciano, tuvimos un espacio de debate en torno al tema de las asociaciones, los sindicatos, los colectivos, las historias y trayectorias y demandas de estas asociaciones,
con vistas también a fortalecerlas. Y en el día de hoy ya pasamos a un eje que tiene más que ver con los profesionales en términos de creadores y profesionales teatristas, actores y actrices, intérpretes, directores, dramaturgos, y la situación por la que están pasando y el rol que están asumiendo, y más como visto desde la visión profesional. Ya mañana vamos a estar hablando un poco de escenotécnica y de todos los profesionales técnicos, coordinado por Ernesto López, y el viernes, coordinado por Francisco, vamos a estar hablando ya de espacios formativos y de escuelas de artes escénicas. Como verán, son todos temas que se cruzan y que se pueden tocar puntos en común, pero simplemente estuvimos dividiendo metodológicamente. Sin mucho más, para poder darle el tiempo que después es muy valioso para que el equipo pueda debatir, le paso la palabra a la coordinadora del día, Clara Morel. Ella es actriz y gestora cultural y va a compartir también la presentación de sus colegas y compañeros que estuvieron trabajando con ella. Así que muchísimas gracias y que se abra el debate. El micrófono, Clara, tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí, que estamos en vivo. Bueno, parte de este proceso tan enriquecedor que me ha permitido compartir con colegas y también escuchar todas las experiencias en torno a esta crisis que ha generado la pandemia del COVID-19. Yo les voy a leer a continuación el sustento metodológico de nuestro trabajo y luego mis compañeros van a desarrollar los temas y yo les voy a ir introduciendo, dando la palabra. A ver, desde el 19 de marzo de 2020, en República Dominicana se instauraron como parte de la Declaratoria Nacional de Emergencia una serie de medidas para evitar la propagación del COVID-19. Limitada la movilidad y prohibida la reunión de personas en espacios cerrados considerados no esenciales. Fueron suspendidos o pospuestos de forma indefinida todos los eventos artísticos, recreativos y deportivos. Es la primera vez en la historia reciente de las artes escénicas dominicanas que durante un periodo tan prolongado no hay en cartelera al menos una puesta en escena. Esta parálisis ha tenido serias repercusiones para los creadores escénicos, su dinámica de trabajo, relacionamiento, economía y capacidad de generación de ingresos. En este contexto, el Centro Cultural de España, el Centro Cultural de España en Santo Domingo, como bien ha dicho Cecilia, ha convocado a creadores de diversos ámbitos a una jornada de reflexión sobre el impacto de la crisis sanitaria por COVID-19 en el sector cultural, denominado Soluciones Creativas. Como parte de esta iniciativa, fuimos convocados a una mesa de trabajo para el levantamiento de información sobre el estado de situación, nivel de afectación del colectivo teatral, con enfoque en actores, directores, dramaturgos y productores escénicos, que también recoge propuestas, miradas alternativas a la crisis generada por la interrupción de las actividades artísticas y recreativas abiertas al público. Nosotros ampliamos un poco esa mirada y también incluimos a trabajadores de la escena que hemos considerado creadores de la periferia. Y mi compañera Paloma va a desarrollar este punto. La mesa está integrada, ahora lo presento, por Clara Morel, que les habla, Paloma Palacio, actriz, activista y gestora cultural perteneciente al colectivo Otro Teatro y el colectivo Las Tres. El actor, director, el hombre de teatro Manuel Chapuzó, de Teatro Gayumba, Radairis de Champs y China Canela, actrices y productoras del colectivo Ecolecuac. Gerardo Mercedes, actor, director y dramaturgo del circuito Caramaná de Moca. Consultamos aproximadamente 56 creadores escénicos. Nuestra meta eran 40. Nos excedimos porque hay una necesidad de hablar, de intercambiar experiencias. Creadores escénicos cuyo ejercicio ha sido impactado por las medidas de confinamiento, el distanciamiento social, las restricciones a la movilidad y reunión tomadas en el marco de la declaratoria de emergencia, como hemos explicado. El levantamiento tiene un carácter informativo para animar la discusión y el intercambio. En ciertos aspectos se hace necesaria una investigación más exhaustiva y con un mayor rigor científico para entender comportamientos y niveles de afectación.
Busca contribuir a la resiliencia, haciendo visible la capacidad de respuesta orgánica y de articulación que ha tenido la comunidad teatral en el contexto de crisis. También aportar insumos para motivar una intervención de instancias oficiales para el diseño e implementación de programas y políticas públicas que estén basadas en la evidencia y desde la perspectiva de los creadores y trabajadores de la cultura. Como punto de partida se presentó a la mesa, a mis colegas, un documento metodológico evaluado y fortalecido por las propuestas de los compañeros. El levantamiento de información se hizo a través de grupos focales, entrevistas directas, cuestionarios en Google Form. La información fue analizada por cada uno de los colaboradores y los elementos claves compartidos en un espacio de discusión e intercambio que nos permitió establecer patrones y crear consensos, que es lo que le vamos a transmitir hoy. Nosotros no encontramos diferencias significativas entre el ejercicio de un oficio u otro y el nivel de afección en lo relativo a las problemáticas identificadas, como tampoco en la capacidad de respuesta de las personas. Por lo que en adelante, y salvo donde exista la necesidad de aclarar, nos referimos a las personas consultadas como creadores escénicos o trabajadores de la escena. Les comparto el esquema de presentación. Ya les hablé, les hice la introducción al levantamiento y yo también estaré abordando dinámicas de trabajo en tiempos de COVID-19. Mi compañero Gerardo Mercedes va a hablar de la parálisis del cuerpo teatral, el impacto emocional. También hará una mirada a la familia y el confinamiento, al escenario, a la casa como escenario, perdón. Raidiris de Champs y China Canela van a hablar del perfil económico de los trabajadores escénicos, el impacto económico de la pandemia, también las alternativas y oportunidades surgidas durante este proceso. Paloma Palacios va a hablar, nos va a identificar problemáticas y nos va a hablar de, como les había dicho, de los creadores de la periferia, que son aquellos que no necesariamente son considerados profesionales por la naturaleza de su oficio o por el espacio donde realizan su performance. Finalmente, nuestro compañero Manuel Chapuzó nos va a hablar de propuestas, recomendaciones y protocolos, lo que sería el camino de regreso desde la perspectiva de lo que han opinado los creadores escénicos. Finalmente, tendremos un espacio para la intervención, una sección de preguntas y respuestas que pedimos encarecidamente que estén orientadas al contenido de lo que hoy presentamos. Cada uno de mis compañeros tendrá un máximo de 8 minutos para desarrollar su presentación y si fuera necesario yo les voy a dar una indicación cuando el tiempo esté próximo a concluir para que avancen y hagan el cierre. Ahora cedo la palabra a mi compañero Gerardo Mercedes que nos va a hablar del impacto emocional, la parálisis del cuerpo teatral. Adelante, Gerardo. Sí, me escuchan ahora. ¿Me están escuchando todos? Sí. Buenas tardes, sí, te oímos. Qué deseo de poder verlos a todos y abrazarlos. Pero esas son de las cosas. Cuando tenemos, genial, impacto emocional del COVID-19. Gracias a Clara por la introducción y por todo lo que ha hecho. Cuando tenemos conciencia que un evento pone en peligro nuestra seguridad personal, familiar e incluso la propia vida y la vida de otros del colectivo, es muy probable y casi inevitable que la contundencia de ese hecho altere el equilibrio y el sentido de poder que presuponemos tener sobre los parámetros Parece que se perdió. Se fue el sonido. Está como congelado. Sí. Se frizó. Gerardo, quizás si le quitas la imagen y te quedas solo con el sonido, pudiera facilitarnos. No, parece que se le cayó la conexión. Si querés, Clara,
si quiere continuar otro del grupo, mientras Gerardo se reconecta, ¿te parece? Sí, bueno, pues entonces seguiríamos con el impacto económico. La Raidiris de Chance y China Canela nos van a presentar un perfil económico de los trabajadores escénicos y el impacto que ha tenido la pandemia en este aspecto. Muy buenas noches a todos y todas. Agradecer al Centro Cultural por la invitación a esta maravillosa iniciativa, por tomarnos en cuenta a mi compañera China y a mí, ya en representación de la sangre nueva del ENAD. Gracias a mis compañeros de mesa por el trabajo en equipo que hemos realizado. Vamos a continuar comentándoles sobre el levantamiento que hemos realizado. En esta ocasión, el impacto... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Déjame escribir. Ok. Vamos a continuar con el impacto económico, las alternativas económicas y las oportunidades que han surgido durante la pandemia. Marchantas y chiriperos, perfil económico de los trabajadores escénicos. Para entender el nivel de afectación económica de los trabajadores de la escena en el contexto de la crisis sanitaria y emergencia social por el COVID-19, analizamos la capacidad de generar ingresos a partir de la actividad escénica o de oficios conexos, el acceso a fuentes de empleo formales, entendiendo por formalidad la existencia de un contrato prolongado, el pago de un sueldo mensual y el disfrute de derechos o garantías que establece la ley de trabajo y las alternativas a las que recurren los creadores. En este levantamiento nos hemos topado de frente con una realidad, y es que somos trabajadores informales que viven del día a día, de las contrataciones puntuales, temporales, esporádicas y del público. Como chiriperos y marchantas, las posibilidades de generar ingresos dependen de nuestro contacto con el público, bien sea a través de la docencia, la prestación de servicios creativos, el cobro de entrada por la puesta en escena de nuestras propuestas. Como nuestras iniciativas dependen del propio esfuerzo y ante las múltiples dificultades de la formalización en el país, no se visibiliza que estamos a la cabeza de emprendimientos y microempresas creativas y tampoco hemos accedido a otras formas de organizarnos o estructurarnos. Esta vulnerabilidad se manifiesta aún en el marco de un empleo formal en el sector privado, suspensión sin ningún tipo de beneficio ni posibilidad de entrar al programa FASE, recortes presupuestarios y retrasos con el pago, como si el tiempo y el trabajo de un creador valiera menos y sus circunstancias fueran distintas a las del resto de la población. Vivimos del día a día. Trabajamos por ajustes con la agravante de no estar organizados y que fuera del sector público no ha habido ningún esfuerzo colectivo para regular malas prácticas en torno a la contratación de servicios. En este caso se produce una diversidad de situaciones. Por ejemplo, están los que el sustento no dependen solamente de la actividad escénica, sino de otras actividades. Estos, aunque se han visto afectados, han encontrado alternativas extras escénicas, como negocios familiares o diversificación de sus propias actividades. Por otra parte, están los que el sustento sí depende de actividades relacionadas con la escena, pero tienen sueldo del Estado. En estos casos, la afectación ha dependido del monto del sueldo, pero han podido sobrellevar la situación con limitaciones. Y están los artistas que sí el sustento dependen exclusivamente de sus actividades escénicas y están bastante afectados. Han tenido que recurrir a sus ahorros, los que lo han tenido, y aunque han tenido trabajos virtuales pagados, esto no ha sido suficiente. Hay un caso muy particular sobre una recién egresada de la ENAD
y es que ella sí solo recibe ingreso de cuando hace actividades escénicas. Es una persona joven que aún vive con sus padres. Y este caso es muy curioso porque los ingresos han aumentado en este periodo debido a trabajos relacionados con campañas educativas del COVID y con la campaña política electoral. La primera etapa de la pandemia coincidió con temporada alta, la de mayor incidencia en términos de oportunidades de trabajo y contrataciones, no solo del año, sino del cuatrienio. Todas las actividades fueron suspendidas, postergadas sin fecha prevista, o como en el caso de la campaña electoral, sí contempló actividades de animación en la calle y se redujeron significativamente. La Feria del Libro, Festival Internacional de Teatro, Feria Internacional de Títeres y Objetos, Festival de Monólogos Rebrujadas y algunos campamentos de verano fueron suspendidos. Las pérdidas económicas por suspensión de proyectos, los creadores escénicos hacen programación financiera, evitando la entrada de ingresos por conceptos de trabajos o actividades que habitualmente se realizan en el segundo trimestre del año. Habría que hacer un levantamiento más exhaustivo, pero de acuerdo a los resultados, se puede hablar que dejaron de percibir entre 60,000 y 200,000 pesos durante este periodo por concepto de contrataciones puntuales. En este rubro no se contabilizaron, por estar fuera de nuestro alcance, entradas no percibidas por la suspensión de proyectos fílmicos y publicitarios, lo que incrementa sustancialmente el impacto económico. En el caso de los productores, las inversiones no recuperables oscilan entre los 30 y 450,000 pesos por concepto de publicidad, pago de ensayos, salas, vestuario y escenografía. Hay dos casos muy particulares, que son el de la obra La Casa de Bernarda Alba, que ya tenía una fecha de estreno, 21, 22 y 23 de marzo, que tuvo que suspender. Y también está el caso de la Feria de Títeres y Objetos, que también tuvo que suspender y ya los artistas invitados estaban montados en el avión. Entre los profesionales recién egresados, los montos son menores, entre 5 y 25,000 pesos, pero el impacto a la economía es mayor. Otro perfil es el de los creadores, que dieron paso a la producción y gestión de proyectos. No se ven a sí mismos como productores, pero incursionaron en estas áreas para impulsar sus proyectos creativos. Tienen poco conocimiento en materia de administración o un conocimiento intuitivo. En este caso, han estado sosteniendo sus propuestas con sus propios ahorros. Paso la palabra a mi compañera China para que continúe. Gracias. Muy buenas noches. Agradecer nuevamente al Centro Cultural de España por la iniciativa, por incluirnos, y también a nuestros compañeros de mesa por la apertura y el trabajo en equipo. Entonces, continúo hablando acerca de las alternativas económicas y las oportunidades que han surgido durante la pandemia para de alguna manera solventar la situación o simplemente continuar con la creación en este proceso que nos ha tocado a todos. Bueno, las alternativas que se han implementado para generar recursos en este periodo incluyen streaming y virtualización de contenidos, presentaciones por plataformas de videoconferencia, docencia, programación de cursos y talleres en línea, campamentos de verano en línea, oferta de talleres a instituciones, venta de productos, trabajos de digitación y call center, proyectos agrícolas autónomos, alternativas extraescénicas como negocios familiares, diversificación de otras actividades y trabajos relacionados con campañas educativas del COVID, como mencionó mi compañera, y con la campaña política electoral. En la plataforma, hay plataformas artísticas que surgieron como iniciativa o estrategia para la divulgación de contenido durante la cuarentena, y entre estas están que se crearon cápsulas de teatro, conversatorios por YouTube, lives por Instagram y Facebook. Se han habilitado canales de YouTube y blogs de algunos de los grupos de teatro. También está Háblame de tu arte, por Soraya Julián,
temporada digital Buloya, Desmontajes, Reinaldo Disla con Memes Teatrales, conversatorios de Teatro Otoño y Radio Lapsis de Grecia, los miércoles de Teatro Las Máscaras, coloquios de Agencia SDQ, Ingrid Luciano con Drama Caribe, Alicia Medina, Malas Palabras, conversatorios de la Unión de Artistas de la Actuación. En el sentido de monetizar estas propuestas o alternativas que han surgido dentro de toda la pandemia y toda la situación del COVID, se han estado haciendo transmisiones en vivo y videoconferencias, y se han creado incluso catálogos audiovisuales. En esta parte, las experiencias han sido diversas y la mayoría no ha podido obtener beneficios económicos de las presentaciones artísticas, pero sí de la impartición de talleres en línea o la virtualización de las clases que ofrecían de forma presencial. Otro segmento habla de entradas económicas constantes y de la creación de un público que respalda, con propensión a la gratuidad. Al inicio de la cuarentena hubo una importante oferta de actividades recreativas y formativas sin costo a través de redes sociales y plataformas de videoconferencia. En este mismo tenor también han surgido muchas propuestas de teatro en confinamiento, o el llamado teatro por Zoom o teatro en línea. Dentro de estas está el Godot Challenge o Godot Challenge RD, lo cual ha sido un reto que ha tenido ya más de 50 presentaciones. Se publican todas las informaciones acerca de la cartelera a través de Instagram, y las presentaciones en sí se llevan a cabo en esta misma plataforma de Zoom. Es una iniciativa que ha creado una servidora junto a la producción general de mi compañera Raidiris de Champs. Es la primera de estas alternativas que han surgido en esta nueva ola de lo que ahora se llama teatro Zoom o teatro en línea o teatro de confinamiento. A partir de esta iniciativa del Godot Challenge surgen otras alternativas también, como la Teatrera en tu Casa, que ofrece teatro online todos los sábados, Pantalla Abierta del colectivo Las Tres, streaming también de microteatro con obras grabadas, no obras en vivo. Ha habido también acceso libre a contenidos, obras de teatro que han sido puestas a disposición del público gratis. Entre estas está el Centro Cultural de España, que ha difundido algunas, Teatro Maleducadas, que ha presentado Hombres y la Casa de Bernarda Alba, Teatro Alternativo de Lorena Oliva, que difundió La Piconera a través de YouTube. La Compañía Nacional de Teatro hace transmisiones de espectáculos por Radio Televisión Dominicana, y también está el Festival Mi Primer Aplauso. También han surgido series web que están siendo transmitidas tanto por YouTube como por Instagram TV, con la particularidad de que son producidas, actuadas, editadas por los propios creadores. Entre estas están Otro Teatro y actrices que han creado Las Vecinas de los Kilómetros, Anacaona Teatro con cuentos de familia. También está la serie web Confinados. Angie Regina y Billy Mejía han creado Tamara Kids TV, que es una serie infantil con su hija. Robelitza Pérez con la serie Te Llamamos. En este contexto, hemos cuestionado si han recibido alguna compensación económica estas personas del gremio que han lanzado estas iniciativas, y responden que no han recibido compensación económica por el streaming, o ha sido, si acaso han obtenido alguna ganancia, ha sido algo poco significativo. Hay quienes lo tienen como una alternativa y le ha resultado rentable, aunque nunca como los espectáculos en vivo. Bien, la mayoría de los consultados también dice tener su repertorio grabado, registrado y listo para exhibirse. Hasta aquí mi ponencia, y ahora continuamos con nuestra compañera Paloma Palacios. Muchas gracias. Vamos a darle el paso a Gerardo, que volvió a conectarse. Gerardo, ¿estás ahí?
Gerardo. Bueno, pues sí, seguimos con Paloma entonces, que Gerardo nos había notificado que se había vuelto a conectar. Seguimos con Paloma. ¿Estás ahí, Paloma? Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Yo creía que tú ibas a decir algo antes de que yo arrancara, Clara. Sí. Te voy a hacer la introducción, perdón. Nosotros creamos un apartado para identificar problemáticas y así poder desarrollar algunas ideas que se nos quedaban sueltas de los otros temas. Primero, la virtualización es una respuesta creativa a la crisis de salud que nos obliga al confinamiento. No es un camino elegido. Por tanto, los abordajes en principio de las propuestas que han surgido en este contexto son muy artesanales, experimentales. Estamos aprendiendo y descubriendo sobre la marcha. Esto en cuanto a la identificación de la calidad de las propuestas audiovisuales exhibidas como una problemática. En principio, ha habido una resistencia natural por parte de los creadores a pensar y ejercer el teatro fuera de las salas. Una necesidad marcada de establecer que no hay teatro posible con la intermediación de una pantalla. Esto nos impide identificar oportunidades y fortalezas de estos nuevos medios y establecer diálogos con otras plataformas. Hay una sensación o una especie de sensación de derrota y traición cuando se incursiona en otras plataformas. En su momento eso pasó también con la televisión y con el cine. Sin embargo, más que fronteras, el teatro tiene puertas abiertas. Siempre ha estado abierto a la experimentación y a la reinvención. Ha parido hijos que después toman sus propios caminos y sin embargo siempre nos conducen a la tradición. La radio y la televisión incorporaron en su momento los recursos del teatro para conectar con un público que tenía como referente el espectáculo vivo. Si bien es cierto que se presenta como una alternativa económica, la monetización de nuestras propuestas en los entornos virtuales es un desafío por la cantidad de contenidos disponibles, la mayoría gratuitos, y nuestras limitadas competencias dentro y fuera del mundo virtual en materia de mercadeo, publicidad y ventas. En otras palabras, no monetizamos en las plataformas virtuales porque tampoco tenemos fortalecidas nuestras habilidades para hacerlo en los espacios presenciales. Dada la característica de nuestro oficio, en la que el encuentro y la presencia son fundamentales, no solo para exponernos al público y de cara a la sostenibilidad, sino también para la creación, nosotros necesitamos estar juntos. Por eso es importante la defensa de los derechos culturales, la defensa de la necesidad de estar reunidos y juntos y que hay un abordaje que únicamente que no solo contemple la perspectiva de salud, sino también ese derecho que tiene la gente a reunirse y a estar haciendo teatro, a crear juntos. Ahora nuestra compañera Paloma nos va a hacer una presentación de otras problemáticas relativas a la creación y también segmentos dentro del espacio de los creadores que tienen otro nivel de afectación. Ella nos va a hacer una breve reseña de lo que hemos denominado los intérpretes de la periferia. Gracias, Clara. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias. Al Centro Cultural, a todas y todos los participantes. Entonces, bien, comenzando con los primeros problemas que nos encontramos con la parte técnica. Las personas que pudimos acceder, si bien tuvieron el valor de tomar las iniciativas, de presentarse por estas plataformas, pero ¿qué pasa? Descubren que la parte técnica es fundamental y no necesariamente se cuenta con los equipos para poder llevar a cabo las presentaciones, digamos, desde la computadora, desde el celular, desde la calidad de la conexión. De hecho, muchos de los entrevistados manifestaban el hecho de que tenían que comprar paqueticos o data adicional. Entonces, ¿qué pasa? Programo todo, hago publicidad por las redes, pero me encuentro con todos estos problemas
técnicos y verdaderamente poder estar conectados como lo estamos ahora se transforma o se traduce en un privilegio para gran parte de nuestros colegas. Identificado esto, que es una primera parte, hablamos de los equipos fundamentales, desde la computadora o el celular o la luz, la energía eléctrica, banda ancha, servicio de internet, etcétera, que incluso puede ser un buen servicio, pero una lluvia, por ejemplo, puede afectar la calidad de la conexión. Entre otras cosas identificadas, aparte de lo que es eso, la falta de equipos, es la exposición prolongada a estos aparatos, a estas plataformas. De hecho, ya está descrito el Zoom burnout o el agotamiento por Zoom. Se le pone así porque Zoom ha sido la plataforma más utilizada durante la pandemia. Sin embargo, el agotamiento es el mismo, no importa la aplicación. ¿Por qué? Porque implica muchas horas conectados, incluso sentados sin hidratarnos frente a una pantalla y todo el estrés que esto genera, porque ya no solamente es conectarme para la reunión, sino también cómo me veo, que mi entorno sea favorable, controlar la familia en este caso y cosas que muchas veces salen de nuestro control, como las guaguitas anunciadoras o el platanero. Entonces son dentro de los detalles que también angustian, ¿no? al artista, a nuestro colega. Entonces, ¿qué pasa? Venimos de trabajar durante todo el día, quizá en un horario regular por esta plataforma, para luego, entonces, intentar ensayar por aquí o trabajar por aquí. Se parece mucho quizá a lo que llevábamos a cabo antes, de que llevábamos un trabajo paralelo que casi sustentaba el teatro, pero yo creo que ahora es mucho peor y son más las condiciones que tenemos que tomar en cuenta por los recursos técnicos que ya mencionaba, los emocionales ahora, es decir, el desgaste de estar todo el día frente a la máquina, sin entrenarme, sin interactuar verdaderamente con alguien, porque obviamente sabemos que conectar con otra persona nos puede edificar, ¿no? Entonces también la cantidad de energía que utilizo y desbordo a través de esta pantalla, no tengo forma de necesariamente medirla, es otro proceso, el adaptarse. Aparte de eso, identificamos otras cosas, son las situaciones familiares, es decir, muchos de los colegas entrevistados viven con sus familiares, no tienen una casa para ellos solos, entonces si bien tienen la iniciativa de hacer un live o cualquier performance desde el hogar, existe la duda por parte de una tía o su mamá de que esa persona que viene a trabajar contigo venga, me contagie, nos infecte a todos, los vecinos, la bulla, muchas veces un entorno que no favorece ni entiende el oficio que desempeñamos. Son otras de las cosas que pudimos identificar y que también se suman a la problemática. Aparte de eso, también nos acercamos a los compañeros que hacen stand-up, que también han tenido que, digamos, que parar. Hay un espacio diseñado para los comediantes y entre semanas que vaya la persona a ver el stand-up shows. Ahora eso ha tenido que paralizarse por completo. Igual las personas a las que nos acercamos nos dicen que no cuentan podrían contar con los mecanismos, pero no toman la iniciativa de hacerlo por la paralización de todo y que realmente no les da confianza utilizar las plataformas tecnológicas, porque si bien es cierto que uno se arriesga con su show, con su talento, ahora hay otras tantas cosas que estando en escena, bueno, en el spotlight por aquí, no se pueden controlar. Entonces es un riesgo que la mayoría no necesariamente quisiera asumir, ni tampoco les resultaría rentable. Adicionado a lo que ya he dicho del agotamiento que produce, porque ya estamos más expuestos, trabajamos más horas, que sea por esta plataforma sin salir de casa, es un agotamiento que se va a traducir y se va a ver
a través de la pantalla o plataforma. Asimismo, nos acercamos a los intérpretes del género disidente, es decir, que a pesar de que sus espectáculos tienen una historia en clubes y representan mucho lo que persigue el turismo, no quizá tan cercano a nosotros por sus modalidades. Estas personas en su mayoría han tenido que parar su actividad, como es el caso de los drag queen performers, que no tienen los espacios habituales para presentarse, ni los clubes, tampoco la aceptación, digamos, de la sociedad en general, ni la solidaridad de las demás personas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos han tenido que paralizarse, han tenido que recurrir a trabajo como call center o volver incluso a los hogares de sus padres, porque no resulta ya rentable este tipo de performance. Asimismo ha sucedido con algunos colegas de teatro de calle, estatuas vivas, siendo su principal espacio la zona colonial, lugares así donde confluyen muchos turistas. Francamente no es rentable para ellos y obviamente no es una opción para alguien que hace teatro de calle o estatua viva utilizar las plataformas digitales. Yo creo que hasta ahí se me escapa algo, Clara. Estás en mute. Ok, gracias. No, perfecto. Yo creo que ahora sí está conectado nuestro compañero Gerardo. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Acabo de llegar. Ok, bueno, pues Gerardo nos va a hacer la presentación del impacto emocional. Adelante, Gerardo. Bueno, quiero primero pedir disculpas porque donde yo vivo no se va la luz nunca, pero hoy se fue. Ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? Entonces he llegado aquí a donde mi hermana, todavía estoy cesando. Vamos a ver. Bueno, esta luz va a ser precaria. Cuando tenemos conciencia que un evento pone en peligro nuestra seguridad personal, familiar e incluso la propia vida y la vida de otros del colectivo, es muy probable y casi inevitable que la contundencia de ese hecho altere el equilibrio y el sentido de poder que presuponemos tener sobre los parámetros en los cuales hayamos creado nuestra cotidianidad. Si el evento que nos toca vivir es una especie de enemigo invisible que no sabemos cuándo nos puede atacar o volver a hacerlo, que desconocemos cómo podemos enfrentarlo y que tampoco tenemos la certeza de cuándo este desaparecerá, es obvio que aumentarán los niveles de vulnerabilidad en nosotros. Nos recordará que no tenemos control sobre ese fenómeno y tampoco estamos en posición de realizar las cosas que normalmente llevamos a cabo. En la actualidad nos toca padecer una pandemia, como todos sabemos. Es un fenómeno mayor cuyo alcance abarca y cambia la realidad de todo el cuerpo social sin discriminar en la selección de sus posibles víctimas. En consecuencia, la realidad de todos lo que hoy nos toca vivir, esta cruenta crisis sanitaria, está marcada por diversas y evidentes alteraciones emocionales, fruto del temor a enfrentar o perder nuestra vida, temor porque a alguien de nuestra familia pudiese sufrir la misma suerte o le esté sufriendo, del dolor por haber perdido algún familiar o ser querido, dificultades que derivan del hecho de tener que permanecer en casa y no poder hacer las cosas que normalmente hacíamos. Para un trabajador de la escena, el simple hecho de no poder entrenar, ensayar, detener o suspender sus proyectos, al mismo tiempo que también sufre descompensación de sus entradas económicas de las otras posibles formas de trabajo remunerado que tiene, es una situación que impacta emocionalmente de forma dramática. Nuestro arte es hija del movimiento, de la socialización, de la cercanía y del trabajo en equipo. Y desde el confinamiento de nuestras casas es difícil abordarlo, porque lo que propone
como ya se sabe, el protocolo sanitario es precisamente el distanciamiento social, la no aglomeración y demás. ¿Qué nos ha traído esto como consecuencia a los trabajadores y trabajadoras de la escena? Que, como decía Clara al inicio, no hay grandes diferencias. La afectación ha sido prácticamente a todo el mundo. Pero en el caso nuestro, primero, un alto nivel de ansiedad. Eso está reflejado en un 60% en las entrevistas que hicimos a dramaturgos, actores, activistas y profesionales de la escena. 2, falta de concentración y trastorno del sueño. Esto porque no existen horarios, como hemos dicho en algún momento, y todo el un poco caótico que se ha vuelto la realidad a partir del COVID. 3, el temor a salir de casa por previsión y por sentido común. Nosotros tenemos conciencia plena del alto poder de contagio que tiene la enfermedad, y tenemos temor de salir cuando lo hacemos, porque estamos conscientes del peligro que entraña para nosotros mismos y también para nuestros familiares que quedan en casa, sobre todo si tenemos personas mayores en nuestras casas, nuestros padres, o si tenemos niños. Entonces, estamos también, todos han hablado de ese temor al salir de casa, o el síndrome de la cabaña, como se conoce. Hay incertidumbre, como bien aclaraba Clara en la introducción, por desconocer cuándo podremos recuperar nuestra antigua normalidad, incluyendo la reactivación de nuestros proyectos y la vida en sentido general. 6, hay niveles importantes de preocupación o frustración a consecuencia de las carencias económicas para responder a necesidades básicas y a gastos fijos que todos tenemos. Esto ha provocado, por ejemplo, el retorno, como lo hemos dicho y se verá antes también, de compañeros que vivían de manera independiente, pero por el hecho de no estar recibiendo recursos suficientes para saldar los alquileres y demás, bueno, pues han tenido que retornar a sus casas maternas o a otros lugares de familiares. Hay episodios de irritabilidad y cambio de temperamento, también fruto de eso, y por los cambios de roles y tareas en el hogar y la sobrecarga que genera en esta condición la permanencia ininterrumpida en el hogar. Como todos estamos utilizando mucho la virtualización para encuentros, presentaciones, inclusive los compañeros que han hecho esos abordajes de esos proyectos, reuniones y demás, el teletrabajo, eso también es un elemento que a veces trae niveles de sobrecarga emocional en el hogar. Entonces, yo quiero saber si me están escuchando bien. Quiero saber si me están escuchando bien. ¿Te escuchamos? Sí, perfectamente. Bueno, porque veo a Clara, estaba asustado desde ahorita. Denme un chance para ubicar la otra parte que me toca. Hay una partecita, una parte que no es, bueno, muy grande. Bueno, aquí vamos. Ahora yo no sé dónde ustedes llegaron también. Y esto lo hemos tocado. Hay algo que quiero puntualizar, dejarlo así como un poco como nos estamos preguntando. Yo creo que es importante eso, creo que es una preocupación también. Y es el hecho que hasta qué punto el distanciamiento social también crea distanciamiento emocional. Y lo digo ahora, e inclusive voy a hacer una anécdota muy breve, muy breve. Yo sé que las anécdotas son y las preguntas para todos ustedes, compañeros. Pero yo tengo una tía que está afectada del COVID.
Esa tía es como una segunda madre para nosotros y vive a 3 casas de mi casa. A partir de ese hecho y nosotros no poder estar permanentemente dándole los cuidados que ella requeriría, fruto, por ejemplo, de mi condición, porque acabo de pasar hace unos meses, como ustedes saben, por un infarto, que estoy vivo de chepa, y porque mi madre también, igual que la madre de todos nosotros, la que lo tenemos vivo, ya es mayor. Entonces, eso crea una carga que a mí no me está dejando dormir. Yo que duermo muy poco. Y es ese distanciamiento social que hay que tener, previsorio, pero que genera otro tipo de distanciamiento y uno tiene que luchar con eso también. Quería decir eso porque nosotros desde la capacidad de sensibilidad, la sensibilidad que tenemos y que somos conscientes de las cosas, normalmente o algunas cosas, esas nos joden bastante. Y esa es como la característica más triste del COVID. Esa es una de ellas. Entonces vamos a echar una mirada hacia adentro de la familia y el confinamiento, porque también alguna de estas cosas que vamos a compartir con ustedes ahora, que sé que algunas la han compartido mis compañeros, luego también preceden algunas alteraciones emocionales, de temperamento, fruto del confinamiento, de la frustración por no hacer las cosas que normalmente hacemos y las preocupaciones ya más existenciales, económicas y demás, e inclusive de los cambios de roles. Una mirada hacia adentro, familia y confinamiento. Sobre todo, entre los profesionales más jóvenes o trabajadores informales, se dio la necesidad de volver a casa de familiares para compartir gastos y hacer frente a los desafíos económicos de la pandemia. Esto sobre todo en el caso de los compañeros que son de la capital, porque en el caso mío convidé a una serie de compañeros que están en el Cibao, que además de trabajar teatro son docentes o tienen otro tipo de entradas y tienen otro tipo de situación, inclusive económica, un poquito más holgada, y entonces no han tenido que moverse, sino que han estado ahí, pero en un porcentaje de los otros compañeros sí se ha dado esa situación, que es muy común ahora en los barrios, sobre todo de la capital y las ciudades grandes, del hecho de la imposibilidad de pago de renta, el tener que ir a arrimarse a otro lugar. El reto de la convivencia ante la presencia prolongada de miembros de la familia que pasaban parte del día fuera de la casa. Eso también. Como aspecto positivo, dicen algunos compañeros que ha significado un redescubrimiento del espacio físico de la casa y ha provocado un mayor diálogo, nuevas conversaciones. Creo que en eso también hemos redescubierto el valor quizá de las pequeñas cosas que fruto de la prisa las habíamos perdido y ahora hemos encontrado tiempo para ello. Muchas personas consultadas o compañeros consultados contaban con algún tipo de asistencia para la realización de labores domésticas, bien sea un familiar cercano, casi siempre madres o abuelas, o una persona contratada para estos fines. Los recortes económicos y medidas de prevención han llevado a descontinuar la práctica de contratación externa y el apoyo de familiares adultos mayores que no viven en casa. La presencia permanente de toda la familia en el hogar multiplica la carga de trabajo doméstico y las tareas de cuidados a niños y niñas, personas enfermas o en edad avanzada que requieren mayor nivel de atención, lo que recae mayormente sobre las mujeres. Aunque también en esto ha habido cambio de roles, también hemos descubierto que los oficios no tienen sexo. Y bueno, es muy demandante, por otro lado, es muy demandante en términos de tiempo el acompañamiento que deben dar los adultos a sus hijos y a sus sobrinos en edad escolar para responder a los desafíos de la educación a distancia y las clases vía videoconferencia, los que pueden hacerlo. Y los hombres han tenido que incorporarse a la realidad del trabajo doméstico y a la crianza, o por lo menos a aspectos con los que no estaban vinculados antes o no muy vinculados, como el acompañamiento académico de los hijos
higienización de la casa, compra del supermercado. Les ha resultado particularmente desafiante combinar el teletrabajo con los que lo tienen, con los compañeros que lo tienen, con la rutina del hogar y las necesidades de atención de niños y de niñas. Hay miradas positivas. Los teatristas valoran positivamente que en este contexto se replanteen temas de horario y presencialidad en espacios de trabajo convencionales, si bien de manera forzada por las medidas que restringen la movilidad y reunión, entienden que en lo adelante esto facilitará enfoque flexible de jornada laboral. Esto es importante porque ese es un descubrimiento que no solamente lo hemos tenido los teatristas, ni solamente lo hemos tenido nosotros en República Dominicana, sino que ese ha sido un descubrimiento que pudiera cambiar la relación obrero-patronal en los próximos tiempos, porque se ha visto también que podemos ser productivos sin tener que estar en el espacio, en un espacio específico cumpliendo un horario, los que tienen que hacerlo. Luego se habla inclusive de un impacto ambiental positivo. Muchos hablan de eso, que le hemos dado un respiro a la naturaleza. Eso creo también que es cierto. Y bueno, aquí habla de la pausa creativa, un espacio para reinventarse. Hay quienes no han visto de forma negativa el proceso, lo han aprovechado para avanzar en trabajos pendientes o asumir proyectos creativos. Han enfocado sus energías en desarrollo creativo de personajes y mantenimiento de entrenamiento. En este caso, en el caso, por ejemplo, de las personas que tenemos oficio a nivel escritural, que siempre y que trabajamos más de un área dentro de las artes, hemos descubierto que siempre hemos tenido trabajos pendientes, cosas por hacer. Y bueno, ha significado esto también el poder avanzar en ese sentido. Yo mismo lo he aprovechado muchísimo en eso. Entonces, en ese sentido, el tiempo ha sido bueno en ese sentido. No así no ve la práctica. Luego, hay quien cree que es mejor esperar y no desgastarse en medios de poco alcance y rentabilidad, como las nuevas propuestas que han hecho algunos compañeros vía streaming, de hacer su propuesta vía streaming. Aprovechar el espacio para la formación y adquisición de nuevas habilidades. Esas nuevas formas habría que buscarle un nombre, porque todos sabemos que cuando se graba, o sea, si no está lo presencial, no es teatro, y luego entran en juego otras valoraciones técnicas, pero es plausible lo que han hecho nuestros compañeros, sobre todo más jóvenes, en tratar de abordar esa nueva realidad de la virtualidad. Los más viejos tenemos problemas para asumir un poco esto. Bueno, luego hay algunos que se alude a la calidad de esas propuestas para traer a la gente de vuelta, sobre todo un arte cuyo eje principal y esencial es la interacción entre actuantes y audiencia, por ahí. Esta experiencia les ha servido para reafirmar su compromiso, dicen algunos, y hacer propuestas más sociales y dirigidas a poblaciones vulnerables. Bueno, ya todo el tema del confinamiento ha traído consigo, por ejemplo, en el caso, y vuelvo y hago la división, en el caso de la mayoría de ustedes, compañeros, que están en la capital, que sufrieron en todo este tiempo, aparte del polvo de Sahara, que sí llega también por el Cibao y llega por toda parte, pero ustedes sufrieron los embates de Duquesa y eso se prolongó mucho en el tiempo. Y eso de por sí ya creaba también unas posibles afecciones de alergias y cuestiones pulmonares, que el hecho también de estar en la casa, el hecho del temor a ir a un centro, en muchos casos, según nos cuentan algunos, se le acrecentó esa dermatitis atópica o temas de congestión y de asma, que eso también como parte del confinamiento, pero parte también del hecho de nosotros tener un sistema de salud que es infuncional
inoperante y que conlleva riesgos su uso en los actuales momentos del COVID-19. Lo dejo hasta aquí porque hasta aquí era que me tocaba y bueno, aquí quedamos para las preguntas y las inquietudes. Perdón por los retrasos y por todo esto. Los escucho. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro compañero Manuel Chapuzó, que nos va a presentar las propuestas, las miradas, las alternativas sugeridas por los consultados para un eventual regreso a las salas o como una respuesta intermediada por el Estado o por instancias externas para acompañar este proceso. Adelante, Manuel. Ok. Bueno, rápidamente, porque ya nos hemos extendido bastante. Las propuestas, voy a preguntar lo que pregunta todo el mundo. ¿Me están escuchando? Sí. Ok. Las propuestas básicamente se han dividido en dos vertientes. Las que se refieren a la reapertura de las salas y las que no dependen de dicha reapertura para llevarse a cabo. Las primeras, aunque más o menos coincidirán con lo que se vio el primer día en la conversación sobre las salas, digamos que entre las medidas y protocolos para volver a la normalidad en las salas hay dos posiciones contrapuestas en los colegas que entrevistamos. Por un lado están los que creen que será imposible abrir las salas hasta que la pandemia no esté controlada, sin importar los protocolos que se adopten, debido principalmente a la desconfianza del público para asistir a las funciones y también a la complejidad de los protocolos a adoptar, ya que no se trata solo de proteger al público, sino además a los artistas y técnicos en los ensayos y demás actividades. Y por el otro lado están los que confían en que se pueda lograr la apertura y ganar la confianza del público adoptando las medidas pertinentes. Entonces, en este último sentido se proponen 5 propuestas. La primera, insistir en un protocolo oficial y consensuado para las salas públicas y privadas que le garantice al público, a los artistas, los técnicos y el personal de apoyo la seguridad sanitaria. Para ello deben incorporarse experiencias de otros países. Este proceso deberá ser coordinado por el Ministerio de Cultura con la asesoría del Ministerio de Salud. La segunda propuesta es que el Estado deberá difundir y socializar dicho protocolo entre creadores y público. La tercera, como es previsible que dicho protocolo implicará gastos considerables y pérdida de ingresos por boletería, el Estado deberá destinar recursos para cubrir las boletas dejadas de vender y los insumos para mantener la higiene, el distanciamiento y las demás medidas necesarias, además de contribuir a aliviar la carga económica de las salas a través de cubrir servicios como la electricidad, por ejemplo. La cuarta propuesta, en principio, realizar las presentaciones en el espacio al aire libre que tienen algunas de las salas. Y la última, presentar solo monólogos o lecturas dramatizadas. Entonces están luego las propuestas que no dependen de la apertura de las salas. Aquí hay 11 propuestas. La primera, creación de una mesa de trabajo permanente en el Ministerio de Cultura que integre a todos los funcionarios e instancias de las artes escénicas con representación de los teatristas para hacer un levantamiento del estado de situación e impacto del COVID-19 y el diseño de un programa de recuperación del sector. Esta mesa deberá, entre otras tareas, elaborar un registro nacional de artistas, técnicos, productores y demás oficios conexos, salas y recursos teatrales, dar seguimiento a la salud de todos los recursos humanos de las artes escénicas, entre otros. La segunda propuesta, vistos los efectos de la pandemia y para prever futuras situaciones similares, ofrecer a los teatristas y técnicos formación en gestión de riesgo con enfoque en salud pública, prevención y resiliencia, para así fortalecer nuestra capacidad de respuesta a los imprevistos que puedan poner en riesgo
la sostenibilidad y permanencia de nuestros proyectos. La tercera propuesta, potenciar las herramientas de streaming y video en línea para la creación artística. Aunque todos coincidimos en que esto no es teatro y no reemplaza a la experiencia escénica presencial, sí ha abierto un nuevo modo de expresión que, si se utiliza bien y se respetan sus lenguajes, provee una opción creativa para los artistas y para el público que podría consolidarse e incluso permanecer después de superada la pandemia. Para ello es necesario proveer de capacitación y recursos técnicos a los artistas que deseen utilizar estos medios de expresión videográfica. Ello implica, entonces, la propuesta número 4, capacitación y entrenamiento en el uso de multimedia, plataformas de videoconferencia, producción y transmisión de contenidos creativos a través de las redes sociales y otras vías digitales para la creación artística, la promoción y la obtención de recursos económicos. La quinta propuesta, creación de una base de datos de textos teatrales dominicanos, clásicos y actuales, en donde los artistas puedan encontrar material para sus montajes una vez se reanude la actividad. Sexta, estímulo a la creación dramatúrgica mediante concursos y otros medios, ya que esta es una actividad que puede realizarse a solas y desde la casa. Séptima, contratación de artistas y técnicos profesionales para impartir talleres virtuales de formación artística y técnica a través de Infotep y otras instituciones. Esto contribuiría, además de proveer de una fuente de trabajo, a paliar la escasez de técnicos formados que tienen las salas dominicanas. La octava, aprovechar el receso en la actividad teatral para impulsar y promover la aprobación de la ley de teatro. La novena propuesta, actividades escénicas al aire libre, teatro de calle, tarimas móviles, números circenses, estatuas vivas, etc. Para esto se propone involucrar a los ayuntamientos en la realización de actividades en parques y plazas, así como en escenarios abiertos como el Nurín Sanjay. Décimo, grabación de obras de teatro para ser transmitidas por la televisión convencional, así como en plataformas digitales. Para este fin debe involucrarse a la CERTV. Y la última propuesta es rescatar y revalorizar el radioteatro. Esas fueron las propuestas que recogimos de los compañeros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Finalmente yo quisiera puntualizar sobre aspectos positivos y buenas prácticas que hemos incorporado en este proceso. Yo creo que el primero, y hoy hemos tenido una muestra sustancial de eso, es que estamos abiertos al error. Hoy teníamos como una propuesta diseñada, un orden para comunicarnos. Sin embargo, eso varió por el tema del corte eléctrico en el caso del Cuervo y tuvimos que improvisar. Y yo creo que algo muy bonito es que nosotros nos hemos abierto al error en el manejo de estas plataformas y en nuestras formas de comunicarnos a través de ellas. Estamos experimentando, estamos probando y creo que socializar eso al público ha sido un aspecto bastante positivo, liberador, y también nos ha permitido conectar desde otra manera, asumiendo el error como parte del proceso. Luego, la creación de redes de solidaridad y apoyo. Se han ido tejiendo en el colectivo teatral redes de solidaridad, apoyo y motivación. En primer término, y eso fue lo que nos despertó, para ir en auxilio de colegas que se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad económica, por así decirlo. Gradualmente esos tejidos, esas redes fueron contribuyendo a la comprensión del fenómeno pandémico más allá de la perspectiva de salud o del relato, del miedo, del terror, del apocalipsis, y propiciando la construcción de resiliencia, la solidaridad y la demanda de soluciones, acompañamiento y apoyo por parte del Estado, que no siempre es fácil, porque la asistencia social siempre se ha visto como desde la humillación
o desde una perspectiva que no fortalece a la persona que lo solicita. Entonces yo creo que eso es un relato que se ha ido cambiando y por primera vez hemos tenido asistencia para los trabajadores de la cultura desde el Estado. Yo creo que eso es un elemento bastante positivo y que tenemos que seguir ahondando sobre ello para poder, por ejemplo, tener acceso a pensiones, tener acceso a seguridad social y poder reclamar sin esos pruritos y esos sesgos de clase que a veces nos limitan demasiado. Hay una explosión de encuentros virtuales de diversas índoles, intercambio de experiencia a través de redes sociales y plataformas de videoconferencia como esta, como una alternativa al encuentro presencial, que si bien no se puede sustituir, pero es una manera de acercarnos. Se han ido instalando conversaciones, transparentando nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras incertidumbres y llamando a la acción en colectivo. Nos hemos hermanado, como han dicho aquí en el chat. También la proliferación de propuestas de teatro en el marco del confinamiento como un acto de resistencia. Todas nuestras herramientas, todos nuestros códigos responden al teatro. Independientemente que se cuestione que el resultado sea o no teatro, nos abre una ventana maravillosa que nos da la oportunidad de permanecer en el ejercicio, de crear y conectarnos con el público. Esta proliferación de propuestas audiovisuales que incluye la transmisión en vivo como una manera de estar cerca. Con un aire místico, y ya para concluir, podríamos decir que allí donde se reúnen dos en nombre del teatro, hay teatro. Muchas gracias. Ahora pasamos al espacio de preguntas y respuestas. No sé, Cecilia, si quieres ayudarnos a conducir esta parte en el chat, sobre todo las que están siendo formuladas a través de YouTube. Voy a ir a revisar si hay alguien que quiera abrir el micrófono y tener una intervención, un comentario o una pregunta directa. Puede levantar la mano porque hay muchos mensajes. Yo pensé que iba a ser un poquito más fácil, pero pueden abrir el micrófono. Arisleida. ¿Puedo hacer la pregunta ahora mismo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Me escuchan? Ok, buenas noches. Sí, sí. Buenas noches a todos, buenas noches. Solo que no noté en las intervenciones de los compañeros un logro que tuvimos, y es que gracias a la ayuda, por ejemplo, de Basilio Nova, que nos orientó mucho, pudimos algunas ONG, teatros escuela, bueno, casi todos somos teatro escuela, somos ONG, que logramos legalizar nuestra situación, actualizar nuestros papeles de la empresa, ¿no? De la empresa cultural, y aplicar por fondos a la ASFL. No sé si fue que no lo escuché, pero en caso de que no se haya escapado, creo que sería algo para anotar. Eso es todo y gracias. Sí, de hecho, nuestro enfoque es en los creadores, actores, directores, productores y dramaturgos. Y fíjate que vimos como una tendencia que pensamos en apoyo, que pensamos en acompañamiento desde esas estructuras, desde las salas de teatro, pero no a la creación independiente. Entonces yo creo que ese es un aspecto en el que tenemos que ahondar para que se creen estos mecanismos, de modo que los creadores independientes puedan acceder a fondos sin estar condicionados con temas, por ejemplo, como la edad, o el pertenecer a estas estructuras formales que a veces dificultan el acceso a fondos. En el marco del COVID, entonces, más que una asistencia, el programa Quédate en Casa es maravilloso y le ha servido a muchos compañeros para paliar una necesidad, pero nosotros necesitamos otro tipo de acompañamiento hacia la recuperación y que nos permite estar en ejercicio. Nosotros queremos ser parte de este esfuerzo colectivo de recuperación del país y creo que las artes, la cultura es una herramienta fundamental para que la población pueda primero comprender las medidas de restricción que se les han impuesto
y luego poder también reinsertarse a una nueva normalidad. Entonces, qué mejor que hacerlo que permitiéndonos a nosotros estar en ejercicio y que eso nos sirva como de asistencia económica, no solamente desde estas transferencias condicionadas que tienen sus limitaciones, sino también que nos permitan hacer arte, ejercer nuestro oficio. Perdón, si me permiten decir algo, por favor. Sí, adelante. Bueno, primeramente, que no hay primeramente, en primer lugar, quiero felicitar a Gayumba, ya que veo que está ahí mi amigo Chapuzó. ¿Me escuchan? Sí, Tony. ¿Aló? Y también sí. Gracias. Sí, Yumoder, te escuchamos, Yumoder. Darle las gracias por la invitación y yo creo que yo me siento bien en el sentido de que estoy haciendo historia. Y una pregunta a los muchachos, a los muchachos que no son tan muchachos ya, que no escuché ahí, aunque no sé si se sale del tema, es que como maestro, o sea, ¿qué hacer con los muchachos? Ya que, como ustedes saben, nosotros es teoría y práctica, pero por aquí se nos hace difícil. Al menos yo tuve una experiencia breve con algunos de mis alumnos, pero yo quiero seguir avanzando en cuanto a eso, porque no se sabe cómo viene esta situación. O sea, no se sabe hasta dónde nos va a llevar. Gracias. Sí, Tori, habrá otro encuentro que está específicamente dirigido a las escuelas de teatro y a los docentes. Te recomendamos que estés atento para que ese día puedas como explayarte en torno a ese tema y obtener herramientas para tu trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Claro, hay varias manos levantadas, por favor. Lucina y luego Basilio. Bueno, saludarlos a todos. Esta iniciativa realmente es muy gratificante. A veces espero esta hora con ansias de poderlos ver y hablar de teatro. Me parece fascinante todas las propuestas que planteó Nacido, sobre todo las últimas 11, y me gustaría agregar, si es posible, lo que es la investigación, que creo que en este proceso de confinamiento se presta para poder llevar a cabo estos procesos investigativos. Por esto mismo que está pasando del teatro online, que yo tengo mis inquietudes y creo que puede dar más luz de lo que parece. Con este tema de, por ejemplo, que lo que están haciendo estas chicas que están aquí, que hoy les veo que son ellas las que están detrás de todo Challenge, que me pareció una iniciativa súper interesante, porque ellas, para mí, fueron más allá de lo que todo el mundo estaba haciendo, que es de subir las obras grabadas. Este proceso de hacer las obras en vivo, para mí tiene otra connotación y tiene como un punto intermedio entre lo que es el cine y el teatro y conlleva otro lenguaje. Y creo que es necesario hacer un proceso de investigación. Yo me pregunto, ¿qué haría Stanislavski, qué haría Bertolt Brecht si se ven en un momento como este, donde se están creando nuevas formas para el teatro? Creo que es un nuevo descubrimiento y creo que es una oportunidad para repensar el teatro, el ejercicio artístico como tal. Creo que es una buena oportunidad debido a este parón forzado que hemos tenido y que, como decía el Cuervo, por la misma prisa del día a día, nunca tal vez teníamos el tiempo de sentarnos a pensar de forma consciente si el teatro estaba evolucionando y hacia dónde. Creo que es un momento de encaminarlo hacia un teatro del futuro y hacia un teatro más conectado a las necesidades y nuevas exigencias que tiene el público, a ese que tantas veces decíamos que no quería ir al teatro y que había una apatía y que era difícil. Creo que es un buen momento a lo mejor de replantearnos muchas cosas. Entonces, en ese sentido, creo que la investigación se hace necesaria y que se puede llevar a cabo, así como otras cosas. También el mantenernos unidos para un mismo objetivo, así como se están dando estas conferencias, ahora por la misma no tener la prisa y podernos ver cara a cara, podemos entonces a lo mejor también engendrar una propuesta que sea del beneficio para todos. Todas estas propuestas maravillosas, pero de formas aisladas, creo que si se unifican, tienen un mayor impacto.
si se hacen bajo una misma tendencia, bajo una misma corriente. Por ejemplo, lo que está pasando con esto mismo del teatro online, por ejemplo, el colectivo Las Tres, después se sumó a esta corriente y eso le dio más fuerza. Entonces, si nos vamos sumando a las iniciativas y no trabajamos de forma aislada, creo que puede ser el efecto mayor. Creo que el COVID realmente tiene más fortalezas y más beneficios de lo que parece. Lo que hay es que sentarse a pensarlo. Claro, todo está como se mire el vaso, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas de las que aprender, sobre todo, y creo que el aprendizaje siempre va a ser bien recibido. Continuamos con Basilio. Sí, gracias, Clara. Bueno, saludar a todos los compañeros y compañeras aquí, especialmente a ese representante de una de las emblemáticas agrupaciones del teatro dominicano, de todos los tiempos, el Teatro Gayumba, con su 46 aniversario. Manuel, un abrazo a Nive y a ti también por esa permanencia en la escena dominicana. Yo creo que cabe en este espacio, en esta mesa de creadores y profesionales teatristas, lo que planteaba la compañera Arisleida Ver de Puerto Plata. Durante mucho tiempo he estado insistiendo con muchas agrupaciones que deben formalizarse, y mientras más instituciones estén formalizadas, pues va a ser mayor el empuje y la presión que se va a ejercer sobre el Estado dominicano, en este caso representado en el área nuestra, que es el Ministerio de Cultura, para la promulgación de una ley del teatro, porque mientras no estemos formalizados, no hay esa presión. Los que hemos tenido la oportunidad de visitar algunos países y viajar y ver cómo funcionan, saben que eso es lo que le ha dado fortaleza al movimiento en muchos países, porque, por ejemplo, un país que está muy cerca nuestro, a 38 minutos de avión, es Puerto Rico. Tú no puedes empezar en Puerto Rico a hacer una actividad teatral sin tú estar formalizado. No puede iniciarla. Primero tienes que salir con tu formalización y después ponerte en esto. Primero para ser pasible de alguna ayuda, patrocinio del sector privado, estatal, pero también por un sinnúmero de cosas que conllevan la actividad escénica, ¿no? Y aquí también muchos compañeros entienden que no quieren formalizarse porque el Estado le va a pedir cuenta. Pero si tú no tienes nada que ocultar, ¿cuál es el problema de tener que rendir cuenta al Estado? El Estado no te va a quitar, en este caso, de la formalización de instancias sin fines de lucro. El Estado te va a facilitar, te va a dar una subvención, pero tú tienes que hacer visible y transparente en qué inviertes ese recurso que te aporta el Estado anualmente. De modo que no hay que tener, y eso va a contribuir, reitero, a la profesionalización, a la creación de grupos. Por ejemplo, Gayumba es un ejemplo de grupo de teatro en este país. Lo fue Gratey, Gayumba, El Texpo, Hombre Escena, Teatro Chispa y muchos colectivos que durante los años 70 formamos grupos. No habían tanto ventus, eran agrupaciones de teatro que tenían una estética, tenían una ética de trabajo y tenían un sello distintivo. Eso se ha ido perdiendo en este país porque lo que hay es muchos ventuses. Esos ventuses no contribuyen a la profesionalización. Por eso entiendo que debemos desde este espacio, desde la profesionalización de la actividad teatral, debemos volver también a la conformación de grupos estables de teatro, que es lo que hacia donde lleva la profesionalización. No podemos tener grupos ni profesionalización si no hay grupos estables trabajando. Gracias. Excelente, Basilio. Muy buen punto ese, me gustó. Otras intervenciones que no veo las manitas levantadas, si la pueden levantar. Perdón. Giovanni Jerez. Ya tenemos que cerrar. No, estaba Giovanni pidiendo y por ahí por el chat también están avisando Usmel. Hay muchos comentarios en el chat, entonces les pido disculpas.
Pero creo que podemos seguir con Giovanni, que estaba hace un tiempito, y Lucina también estaba diciendo algo. Solo recordarle una cosa, Cecilia. Acuérdense que nuestro enfoque somos los creadores, directores, actores, que vamos a tener oportunidad de abordar otros temas en los encuentros que quedan para que nos concentremos y podamos aprovechar para hacer comentarios y propuestas en este sentido. Giovanni. Bueno, buenas noches. Felicitar nueva vez el encuentro y emocionado de tener ahí a Manuel Chapuzó. Yo creo que ellos no se imaginan el nivel, lo que significan de verdad para todos nosotros los teatristas, la grandeza de su entrega. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por Lucina en cuanto a la unidad. Nos necesitamos todos y nos necesitamos mucho más en este momento de crisis. Tenemos que apelar a la unidad. Siempre va a ser mi entrada en cualquier discurso como teatrista, porque es una de los ejes principales que necesita nuestro sector, además de la ley de teatro que toca Basilio, y me identifico con todo lo que Basilio acaba de decir. Tenemos que formalizarnos como grupos de teatro, nuestra propuesta, todo lo que hacemos, eso hay que darles formalidad, y sobre todo los grupos de teatro tienen que formalizarse y apelar a esa ley del teatro. Con lo dicho por Manuel Chapuzó, en torno a que hay algunos que están de acuerdo a que hagamos los protocolos sanitarios porque vamos a abrir, y otros que dicen que no, que este año no se va a abrir la sala, sino que ya sería a futuro, el año que viene, por ejemplo. Yo entiendo que debemos trabajar los protocolos sanitarios como si se fuesen a abrir la sala esta noche y trabajar en lo virtual, como si nunca jamás se fuese a abrir las salas de teatro, porque la pandemia, como escribí, nos da una gran fortaleza o varias fortalezas, y deseo detenerme en ese escrito, deseo detenerme en la fortaleza. La pandemia nos ha dado una magnífica oportunidad de reinventarnos, de fortalecernos en lo virtual, aprender más sobre visión, que es una necesidad de casi todos nosotros, de tecnología, tenemos que aprender, es una fortaleza que nos da esta pandemia, y continuar difundiendo el teatro en lo virtual, aprender a mercadear el teatro virtual, tal cual hacen los influencers. Esto es nuevo quizás para nosotros los teatristas a partir de la pandemia, pero los comediantes de televisión, otro grupo al que pertenezco y con el que hago vida, hace tiempo la televisión entró en crisis y ya no se ven todos esos elencos de los canales, y tuvieron que apelar hace muchos años a lo virtual, y por esa vía los comediantes monetizan muy bien, y muchos reciben cheques de $5,000, de $10,000 y mucho más de esa cantidad, porque las plataformas digitales, a partir de los seguidores que tú tienes, pues entra en una etapa en que tú puedes ya monetizar, tanto por los contenidos que tú estás mostrando, como por la cantidad de seguidores, suscriptores que tú tienes. El caso, por ejemplo, de YouTube, con 1,000 seguidores, tú comienzas ya a entrar en esa etapa de monetización. Entonces, aprender por ahí a monetizar el teatro, aprender a mercadear el teatro en lo virtual y como fuente de recursos económicos adicional a la actividad per se ya en lo tradicional. Invertir en equipos de calidad, que es una inversión mínima. Muchos piensan quizás que hay que hacer una inversión como si fuese una película de cine, y es un buen celular con una buena resolución de imagen y unas luces adecuadas a lo que tú vas a mostrar, micrófono, y si es posible lo que puedan y tengan esa condición de adecuación de estudio. Por ejemplo, a las salas de teatro que tienen espacio, pueden ir pensando adecuar también para transmitir esas obras o para grabar en su propia sala y ofrecer las salas de representación para fines de ese tipo de propuestas grabadas. Me hacen señas que ya está bien. Y bueno, ya está bien. De todos modos, excelente. Un abrazo a todos y gracias por este encuentro al Centro Cultural de España. Gracias. Elizabeth me parece que estaba pidiendo el turno también, Clara. Adelante, Elizabeth. Hola, compañeros. Qué bueno esta iniciativa. Saludo la iniciativa de todos ustedes. Un gran abrazo por aquí, desde mi casa. Bueno, sí, dando para retomar y hablar un poquito
apuntar lo que dijo al inicio, o casi al inicio, Gerardo, de esa parte emocional que uno siente. En mi caso, yo lo he sentido bastante porque mi única hija está afuera y muchas veces uno quisiera tomar un avión, que lo tomo todos los años en este tiempo, pero no es posible. Pero el reinventarnos cada día, como siempre decimos, es lo que nos lleva la energía y la fuerza. Por ejemplo, yo he tenido que hacer talleres, charlas y bueno, hasta monólogos, de lo que tengo ahí ya montado, pero vía Zoom, y esta vía que todo lo estamos pues ahora mismo conociendo, porque la verdad es que estamos conociendo muchas cosas, y reinventarnos un lugar, un espacio en la casa, aforando con cámara negra y haciendo cosas. Pero de verdad que no es lo mismo, aunque trae un aliento, siento que es un aliento para mí, aunque no es lo mismo. Y como dice también Basilio, organizarnos, porque desde el orden, por ejemplo, organizar nuestra compañía. Yo tengo mi compañía organizada como varios de nuestros compañeros también, y eso trae también un aliento de que uno por esa vía plataforma de las relaciones sin fines de lucro, pues uno puede obtener sus ayudas y hacer, pero no hemos podido hacer mucho, sino lo que hemos podido hacer hasta ahora es lo que estamos haciendo, reinventándonos, haciendo, y esto que es un aliento también para nosotros, verlos a ustedes por esta vía. La verdad es que, y bueno, la pregunta final es, no sé, en mi caso yo realizo un festival, al igual que Basilio, al igual que Anacaona Teatro, y estos festivales, por ejemplo, en noviembre sería la 6ª versión de mi festival. No sé si ustedes tomaron en cuenta quizás una propuesta o armar una propuesta, porque no es lo mismo que yo presente un monólogo en mi casa o que pueda presentar un taller o lo que fuere a un evento multitudinario, aunque sabemos que se pueden presentar vía online como se han presentado, pero me parece que podría buscarse también otra forma, y para eso propongo que de manera aparte, quizás entre los que tenemos festivales, podamos hacer algo con relación a esto y con relación a todo lo que ustedes proponen también. Y nada, eso. Gracias de verdad por todo lo que está surgiendo, que si no fuera por estos momentitos, la verdad que como dice Gerardo, esa parte emocional de uno pues estuviera ya demasiado pues triste, pero bueno, vamos a reinventarnos siempre. Gracias, compañeros. ¿Clara? Sí. No te veo. Ahí Jusmel está pidiendo un turno, puede ser, pero me gustaría también traer algunos comentarios de YouTube, que son muchos, y hacer como algunas aclaraciones, porque, bueno, están preguntando si se consultó a los creadores que están en este momento en el proceso de montaje como respuesta resiliente del oficio frente a la cuarentena. Para los que se fueron conectando después a YouTube, Clara comentó cómo fue la metodología particularmente de este grupo, que hicieron una lista de distintos creadores y se hicieron entrevistas. Sin embargo, o sea, obviamente no se puede, no hay forma de haber contactado a todo el mundo. Entonces, sí, como que queda la invitación también para comunicarse y aportar más reflexiones de cara al documento. No sé si querés aclarar, Clara, algo sobre eso. Sí, cada uno de nosotros tenía la misión de consultar entre 6 y 8 personas, y todos nos excedimos. Sabemos que hay muchísimas experiencias, que cada quien ha vivido este proceso de forma diversa y todas son valiosas, pero teníamos que establecer un límite para poder llegar a un resultado. Y además abarcar, por ejemplo, llegó un momento que teníamos muchísimos actores
y teníamos que perfilar hacia otros grupos, como por ejemplo los dramaturgos, que fueron un poquito más difíciles de conseguir, y el tema de que somos multioficios también hacía un poco más difícil delimitar y poner mirada sobre un ejercicio u otro. Hay una pregunta sobre aquellos que están ensayando o que están en oficio a pesar de la pandemia. Me imagino que se refiere a que están, digamos, encontrando maneras de reunirse con distanciamiento social. Ese era uno de los enfoques que me parece que lo tenía Gerardo, que además de la virtualización hay exploraciones de posibilidades de encuentro. Sí. Eso también lo abordamos. No sé si alguno de mis compañeros quiere abundar al respecto, porque no estamos proponiendo la virtualización como un único camino. Digamos que eso fue lo que recogimos de las experiencias que se han vivido, pero nada, y eso lo hemos repetido hasta el cansancio, va a sustituir al convivio y a esa necesidad de estar juntos, de crear juntos, de soñar juntos. Si quieren compartir también las experiencias para fortalecer el diagnóstico que nosotros hemos hecho, también nos la pueden hacer llegar, pero obviamente nosotros teníamos ese límite. Si alguno de mis compañeros quiere hablar. Sí, yo quiero decir algo, Clara, a propósito de esto. Para hacerlo muy gráfico, uno de nuestros compañeros, el querido Leonardo Daco Herrera, de San Francisco de Macorís, me decía, cuando yo le envío, digo, estoy esperando el formulario. Me dice, perdón, viejo, que se me pasó porque iba a un ensayo con los muchachos. Él es profesor en un liceo de arte. Y bueno, está haciendo reuniones vía Zoom, pero tenía una reunión presencial con sus alumnos. Igual así pasó con Danilo Rodríguez, que también es parte de Caramaná y también dirige Teatro Coturno. Igual, había una simbiosis en eso entre los encuentros virtuales y los encuentros presenciales. Lo mismo creo que le sucedía a Lorenzo Sosa en Santiago, le sucedía a Moreno, a Rafael García en Navarrete. O sea que prácticamente todos estaban en la misma situación, de haciendo reuniones virtuales, pero también algunos haciendo reuniones semipresenciales, o sea, presenciales, aunque fuera respetando el distanciamiento social. Como dice Clara, es importante recordar que teníamos un límite de personas a consultar, porque si no se vuelve una cuestión inmensa. Pero todos nosotros, en la gran mayoría, siempre estamos involucrados en muchas cosas y un teatrista siempre va a tratar de verle la cara y de sonreír cerca de alguien. Muchísimas gracias. Sí. Adiós, Gerardo. Adiós. Adiós a todos. Voy Chío que te habla de este lado. Voy Chío, te quiero pila, oíste, como si tuviese parido. Señores, vamos a respetar los turnos. Es el turno de Husmer, y disculpen si hay alguien que no conozco, que me estoy perdiendo. Canek y luego Ana Lidia, en ese orden. Y yo no estoy en turno ahí. Ahora lo agregamos entonces. Buenas noches a todos. Gracias al Centro Cultural de España por esta posibilidad de encontrarnos y debatir un poco. Yo quería referirme en algunas cosas. El maestro Chapuzó hablaba de entre las iniciativas que tienen, de la escritura, de escribir. Hay que guionizar, hay que empezar a escribir en función de las problemáticas del COVID. Hay que empezar a hacer nuevas obras que conecten con la gente en este momento, no solo sobre el tema, sino sobre los medios en que se están utilizando para que nuestro mensaje llegue, para que las obras lleguen. Esto del tema de hacer el teatro virtual es muy amplio y nosotros lo vamos a coger desde el punto de vista teórico para estudiarlo. Es muy interesante. Yo creo que, como decía Lucina, hay que ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. El teatro ha estado en proceso de evolución desde los griegos hasta nuestros días. ¿Quién dice que se va a parar aquí? Debe seguir evolucionando y hay que ver si la nueva forma del teatro futuro
es a través de esta cuarta pared de cristal virtual. Hay que estudiarlo. Por otra parte, en cuanto a lo que decía Gerardo el Cuervo, es verdad, la pandemia nos ha hacinado en la casa y hemos tenido mucho estrés con eso. Lucina, con una obra que ella está montando, fue de las pioneras, creo yo, que empezó a ensayar a través de las redes sociales, o sea, a través de Zoom. Yo creo que al otro día que se cerró el país, ella empezó a ensayar con un actor de nosotros que tiene COVID hoy. Señores, ¿alguien se ha parado a ver cuántos actores han cogido COVID y cómo están? Nosotros tenemos un actor del grupo con COVID y eso es un problema porque no podemos salir a su casa a tirarle una mano, solo es llamadas telefónicas y cómo ese proceso de la humanidad tiene que también darse en este momento. Y por último, me gusta mucho la propuesta de Elizabeth Ovalle porque ya se están haciendo algunas cosas con teatro virtual, no solo grabado, sino presencial, en vivo. Felicito a los iniciadores de esto y a los continuadores. Basilio ha hecho un festival hace un tiempecito atrás de obras. Y en noviembre, como decía Elizabeth, se gestan 3 festivales al mismo tiempo, el de Basilio, el de Elizabeth y el de nosotros. Y habría que ver qué manera se puede hacer, porque ¿qué va a pasar si esto se prolonga? Ya el festival se paró y se van a parar todos los festivales del mundo. O sea, el teatro tiene que seguir, el teatro vive a través de los festivales y hay que reinventarse la forma de ser teatro, como hay que reinventar la forma de hacer los festivales. Entonces, esa es mi intervención. Vuelvo a felicitar no solo al Centro Cultural de España, sino a la mesa que trabajó hoy. Felicidades y esperemos que sí, que todo esto sirva para darle un empujón al teatro dominicano y también al teatro universal. Canek. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta y con una parte para apoyar la pregunta, o sea, para complementar la curiosidad. Dentro del levantamiento de información de esta mesa de trabajo, pregunto, ¿qué acciones, necesidades, debilidades, propuestas y demás han podido identificar de manera específica como necesarias para formalizar ante el Estado en general el oficio teatral y sus ramificaciones? ¿A qué me refiero? Dentro de todo este asunto, yo soy de los que cree que nosotros necesitamos formalizar y que el Estado entienda que nosotros somos formales, a pesar de que, como decían al principio, somos, ¿cómo se dijeron? Chiriperos y marchantas, una gran mayoría. O sea, vivimos del picoteo, de mucho de trabajo informal, etcétera, etcétera. Pero ante el Estado y que el Estado ante nosotros, ambos nos veamos de manera formal, o sea que esto es algo serio. Pongo un ejemplo. La Junta Central Electoral, cuando tú vas a sacar tu cédula, no existe el renglón teatro. Ahora creo que existe actor y actriz y existe artista, pero como creadores no existen los escenógrafos, los titiriteros, los vestuaristas. Sin embargo, el Estado emite cheques a escenógrafos, a sonidistas, etcétera. El Ministerio de Salud Pública no reconoce ante los riesgos laborales gran parte de los riesgos que asumen los actores, que si problema de la voz, del cuerpo, etcétera, salvo los actores que pertenecen a la parte pública, pero como quiera hay que pelearlo. O sea, si yo como actor de la Compañía Nacional de Teatro voy a plantear un asunto de que tengo un problema de la espalda, tengo que dar 1500 explicaciones para que entiendan que mi oficio implica el cuerpo. Asimismo está la AFP, las pensiones, el Ministerio de Educación, tanto el de Educación normal como el de Educación Superior, no siempre reconocen los títulos. Hay que hacer mucho malabares, eso parte del formalismo. Algo que decía Basilio, ante el ITEVIS y las fundaciones, cuando tú vas a sacar un RNC, formalmente no existe el artista del todo. Ellos lo que tienen son 2 o 3 renglones que te obligan a pagar una cantidad de impuestos o a hacer tejemaneje, que muchos conocemos a veces, a pagar unos impuestos. O sea, por ejemplo, yo pago 18% de impuestos porque ellos consideran que yo soy productor de eventos musicales, porque no encontraron otro renglón. De esa manera, o sea, quisiera saber que si encontraron ese tipo de
ramificaciones dentro de lo formal de nosotros como creadores. Gracias. Gracias, Cane. Continuaban los turnos. Ana Lidia. Buenas noches, amigos, compañeros. Definitivamente, la palabra unificación, apoyo, colaboración, creo que debe estar en nosotros, en cada uno de nosotros, ya que el COVID nos ha puesto retos sumamente fuertes, sumamente difíciles, puesto que económicamente la mayoría hemos tenido situaciones complicadas, emocionalmente. Eso de ver cómo vamos a trabajar a nivel de las salas, qué va a pasar, de qué manera vamos a iniciar, a cuánto por ciento la capacidad de las salas, un sinnúmero de cosas que requieren de tener que invertir económicamente, reducir la cantidad de público y ese tipo de cosas, entiendo que es sumamente preocupante y ojalá que podamos encontrar la fórmula para resolver esta situación. Creo que los momentos grandes de crisis al final traen posiblemente una solución y esperamos que ya que hemos sacado estos días para siempre estar tratando los temas, la inquietud de cada uno, que lo que piensa uno, lo que piensa el otro, definitivamente ayuda. Yo creo que la opinión mía más la de aquel, el otro y el otro da más que la de uno solo. Y creo que es importante y qué bueno que estamos en esto. Por lo menos esta semana nos la hemos pasado diario. Y eso era lo que quería aclarar o abundar un poquito, porque lo que quería decir ya de una u otra forma, la mayoría de los compañeros han ido abordando el tema, han ido aclarando, han ido aportando. Muchísimas gracias. Entre los turnos estaba Boechío y después ya estamos llegando como al final. Hay algunos comentarios en YouTube, más que todo comentarios más que preguntas, que los voy a recoger para también socializarlos con Clara, que es la coordinadora de esta mesa y que está haciendo la sistematización tanto de lo reflexionado con el grupo durante las semanas previas como lo que está surgiendo aquí. Entonces, para dejar como esa tranquilidad de alguna manera que están y compañeras que están escuchando y viendo vía YouTube, poder decirles que lo que están reflejando es importante y que lo vamos a tener en cuenta también para que Clara lo pueda considerar en los avances que haga de cara al documento. Boechío. No lo veo ahora, no lo escucho. Tienes que desmutearte, Boechío. Parece que hay un... No me deja ni siquiera a mí desmutearlo, no sé... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Le decía que me quito el sombrero ante los maestros, se encuentran ahí y todos la maestra, Manuel Chapuzó, Basilio y compañía, Elizabeth y los demás. Solange, ¿me escuchan? que apague el micrófono, Solange Gómez, por favor. Solange, tu micrófono, gracias. Sí, ¿me escuchan? Sí. Voy, se te está entrecortando mucho. Parece que la cámara te está consumiendo mucho internet. Yo creo que si tú vas a la cámara y te escuchamos, se puede oír mejor. Es una humilde sugerencia de mi parte. Aquí, ¿me escuchan ya? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Ok. Les decía que
ojalá que esta unión sea verdadera y que sea para siempre, para que tomemos en cuenta desde lo más pequeño hasta lo más grande, sean tomados en cuenta como verdaderos pioneros y como verdaderos también trabajadores del arte. Espero que este grupo continúe más allá del COVID y que no sea nada más un susto que no hemos dado, sino que sea un trabajo que se mantenga bajo el concepto de la unidad, como dice Giovanni Jerez y como dice Basilio, y el asunto de la legalización. Felicito al Centro Cultural de España por esta iniciativa. Felicito a Clara y todos los demás que han trabajado en esto. Y esperamos que contemos unos con otros y que no nos quedemos nada más por la pandemia, no quedemos unidos, sino que nos quedemos para siempre. Gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, Guachío, por tu comentario y por todos los demás. Clara, estamos llegando al final del tiempo, del día. No sé si querés hacer un cierre de la mesa y ya pues dejo abierta la invitación para mañana. Bueno, agradecer a mis colegas que hemos hecho este esfuerzo de construcción tanto para el levantamiento como para la construcción del documento. Como les decía, yo me he sentido muy fortalecida, muy acompañada en mi labor de coordinación, que creo que ha sido una coordinación conjunta. Ha sido muy rica la experiencia y poder socializarla con todos los compañeros, con toda la clase teatral aquí representada. Rescatar un poco la pregunta de Canex, no fue parte de nuestro alcance ir hacia el tema de la formalización. Nosotros nos limitamos al contexto COVID, pero obviamente por ahí tenemos que ahondar. Yo creo, insistimos mucho en estar todos bajo la sombrilla de la unidad, pero yo creo que también es importante la diversidad. Los creadores tenemos que preservar esa capacidad de ser independientes, de no estar necesariamente articulados en grupos. Esa individualidad, esa manera de crear de forma independiente debe ser preservada y respaldada desde el Estado, a través de apoyo, a través de, digamos, otra manera de abordar la asistencia, en este caso, en el contexto de emergencia. Nada, si hay alguno de mis compañeros quiere decir algo, quiere, no sé, puntualizar, tienen la palabra. Usted lo ha dicho todo, coordinadora. Mejor de ahí se daña. ¿Para qué más? Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Clara. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Y que vive el teatro. ¡Que viva! Bueno, con este saludo colectivo, dejamos abierta la invitación entonces para el día de mañana. Les recomiendo sí a todos y a todas los que se han ido integrando mientras ha ido avanzando la semana, que aprovechen los videos que están quedando en el canal del Centro Cultural de España en Santo Domingo, en YouTube, para que las discusiones y los debates y las preguntas se enriquezcan tomando en cuenta lo que ya los compañeros vienen trabajando desde antes y poder avanzar en las temáticas. Hay algunos comentarios en el chat de YouTube con respecto a los protocolos, que son cosas que hablamos el lunes y que seguramente mañana Ernesto López, cuando coordine la mesa específica de la cuestión técnica, pues se va a retomar seguramente ese tema porque es algo que les toca bien de cerca. Entonces, por eso dejé esos comentarios también como pendientes, pero sí es bueno y los exhorto a que puedan escuchar los videos y escuchar ya los debates y aportes que se han ido haciendo previamente para llegar todavía y enriquecer aún más los temas y los comentarios que se vayan avanzando. Y por último,
reiterar que este trabajo de conversatorios desemboca en un documento que se está construyendo de manera colaborativa entre los grupos que han estado trabajando, recogiendo también los nuevos aportes de más colegas y, digamos, ahora con más aportes que aparezcan y consultas, pues se pueden comunicar también para que eso quede reflejado, que el Centro Cultural de España en Santo Domingo va a trabajar en poder unificar y visibilizar eso y presentarlo también ante nuestros aliados de los organismos multilaterales de cooperación y en las mesas interinstitucionales que se están trabajando, donde participan distintas instituciones del sector público también. O sea que realmente lo que procuramos es que toda esta construcción colectiva del sector pueda avanzar hacia un diálogo más amplio que nos ayude a todos los implicados en la cultura en buscar soluciones colectivas y creativas a mediano y largo plazo para poder salir de esta crisis. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde entonces. Bye.